Ya. eh, Avancemos, continuamos con el avance de materia, por favor. La clase pasada quedamos a medio ejercicio de un problema de estabilidad y comencemos con esto ahora. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman que pueden ver correctamente mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola, ¿me escuchan? Sí, se nota. Perfecto, continuamos entonces. Hasta la clase pasada lo que estábamos viendo es lo siguiente. Estamos resolviendo un problema de estabilidad para un pequeño sistema eléctrico de potencia y para eso estamos utilizando el método de áreas iguales. El sistema eléctrico de potencia analizado tiene las siguientes características. Este es el sistemita. Este es un sistema de un generador con una pequeña red de transmisión y un sistema barra infinita. Les dije que este tipo de ejercicios de generador contra barra infinita y el método de áreas iguales es un método clásico. Es decir, lo van a encontrar en todos los libros de sistemas eléctricos de potencia, porque la riqueza conceptual que tiene este método con respecto a la influencia de las variables es altísima. Es decir, con un pequeño ejercicio de este tamaño, ustedes pueden darse cuenta cómo afecta cada una de las variables al problema de estabilidad. Y una vez que adquirimos esos conocimientos, se realiza una extrapolación a un sistema máquina, a una red mallada. Entonces, ese es el objetivo de este sistemita, es aprender los conceptos básicos de cómo afecta cada una de las variables al problema de estabilidad. Vamos a revisar la influencia de todas las variables. Una vez que ustedes tengan estos conocimientos, vamos a pasar al método de integración numérica. Ese es un método que nos permite realizar cálculos con toda la precisión requerida para un sistema multimáquina. ¿Qué hemos clase pasada? La clase pasada se ha hecho el análisis de este sistema y se ha determinado lo que es el tiempo crítico para una falla bifásica a tierra. Hemos dicho que una falla bifásica a tierra puede durar en este sistema hasta 191 milisegundos. Esto está mal. Aquí falta un milisegundos. Estamos hablando de una quinta parte de un segundo. Es un tiempo muy, muy rápido para nosotros, los humanos. Sin embargo, es un tiempo que puede ser manejado perfectamente por lo que son las protecciones instaladas en un sistema eléctrico de potencia. En realidad, por eso instalamos las protecciones, para precautelar o resguardar la seguridad de las instalaciones, pero sobre todo porque estos equipos tienen tiempos de respuesta adecuados a lo que necesitamos para el sistema eléctrico de potencia. Es decir, son equipos que pueden responder en los tiempos que se necesita para despejar las fallas y evitar daño en las instalaciones. Este es el inciso A, determinar el ángulo crítico, determinar el tiempo crítico. Una otra forma de evaluar es esta que se ve acá. Nosotros sabemos que toda protección que opere antes que el tiempo crítico es estable, toda protección que opere después del tiempo crítico es inestable. Por ejemplo, yo les digo que se instala protección en esta línea, la cual garantiza que se va a despejar la falla en 150 milisegundos. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Aprobamos eso o rechazamos eso? Instala una... Les digo, se compra una protección que garantiza un tiempo de operación de la protección igual a, menor o igual que 150 milisegundos. Ustedes deben tomar en cuenta que entre una falla y otra
el tiempo de operación siempre es diferente. O sea, no existe una protección que abra siempre en, por ejemplo, 131 milisegundos. Por ese motivo es que los fabricantes llegan a garantizarnos una cierta franja estadística, alrededor del 150 milisegundos, con una desviación estándar, no sé, de 0.001, y ustedes ya pueden realizar un análisis estadístico de cuál es la franja, cuál es el comportamiento de ese valor. En este caso, si la protección opera en 150 milisegundos, este tiempo es menor a lo que es el tiempo crítico, por lo tanto estamos en esta zona, en la zona verde. Entonces el sistema sería estable. Entonces depende de dos cosas, depende de la protección y depende del sistema. La variable del sistema depende del tipo de falla, por ese motivo este es el inciso A. Hemos pasado a lo que es un inciso B, en el cual se nos pide analizar una falla trifásica con una impedancia de falla igual a 0. ¿Qué es lo que deberíamos hacer nosotros para este tipo de falla trifásico? Se hace exactamente lo mismo. Analizamos la condición normal, la condición de falla y la condición post-falla. Hemos dicho que en la condición normal no se ve afectada por la falla, solo se ve afectada por el despacho. Como tenemos el mismo despacho, entonces los valores que se calculan van a ser exactamente los mismos. Es decir, una fuerza electromotriz de 1.22525 por unidad con un ángulo de 29.3 grados. Tenemos una reactancia envío-recibo de J.4 y una potencia máxima en condición normal de 3.0631 por unidad. Después, la condición post-falla también es la misma. ¿Por qué motivo? Porque estamos analizando la presencia del cortocircuito en el mismo lugar. Por lo tanto, las protecciones van a abrir los mismos interruptores para cualquier tipo de falla y vamos a tener el despeje de la línea número 2. En esas condiciones tendríamos una tensión envío que se mantiene igual a la tensión envío de la condición normal. ¿Por qué motivo? Por la constante de tiempo del generador. El generador tiene una constante de tiempo que es bastante grande, por lo tanto, esa fuerza electromotriz varía muy lentamente. La reactancia envío-recibo en condición de falla se calcula quitando la línea que está en falla, y de esa forma llegamos a calcular una potencia máxima en condición post-falla de 2.22. Es decir, la condición normal y la condición post-falla son las mismas. Condición de falla. En la condición de falla esta vez tenemos que analizar lo que es una falla trifásica con impedancia de falla igual a 0. El análisis va a ser exactamente el mismo con una única modificación. Tenemos acá, el análisis siempre va a llegar a la red de secuencia positiva. En la red de secuencia positiva necesitamos mantener el nodo envío, necesitamos mantener el nodo recibo, y en el punto de falla se coloca esta rama en color rojo. En la tierra más próxima colocamos otra rama también en color rojo en la parte inferior, y en medio de esas dos ramas se debe colocar la impedancia ficticia de falla. La impedancia ficticia de falla no es nada más que una impedancia que toma en cuenta la participación de las redes de secuencia negativa, las redes de secuencia cero, en función al tipo de falla. Para este caso particular, para una falla que es trifásica con impedancia de falla, hacemos el siguiente análisis. Lo que nos dice la teoría es que acá, en la impedancia ficticia de falla, para una falla trifásica, es igual simplemente, acá, para una falla trifásica, tenemos que la impedancia ficticia, esto de que está mal, tenemos que la impedancia ficticia es igual a Z de falla. La impedancia ficticia es igual a Z de falla. Pero esto es válido solamente para fallas que son trifásicas, con impedancia de falla. Entonces, para esta condición, ¿no es cierto?
¿Eso qué significa? Acá debemos utilizar lo que es la impedancia de falla como condición de este ejercicio. Nos dan el dato que la impedancia de falla es igual a 0. En estas condiciones, lo que debemos hacer es realizar la simplificación de esta red y determinar la impedancia que conecta de forma directa el nodo envío con el nodo recibo. La estrella que está en color azul no nos sirve, no podemos utilizarla para determinar el nodo, la reactancia que conecta de forma directa el nodo envío con el nodo recibo. Por este motivo es que nosotros realizamos un cambio de estrella a delta. El delta que está en color naranja, observen, me quedarían 3 impedancias. La que une de forma directa los nodos envío con recibo, a esa le vamos a llamar la reactancia envío-recibo en condición de falla. Acá, recordando lo que es la fórmula correspondiente a la conversión de estrella a delta, antes de nada, ¿qué pasa con estas dos susceptancias? Estas dos impedancias que se van entre el nodo envío y tierra, entre el nodo recibo y tierra. Esas impedancias, acá tenemos una impedancia shunt 1 y acá tenemos una impedancia shunt 2. En este caso particular, como ya tenemos la reactancia que conecta los dos nodos envío con recibo, podemos calcular Z shunt 1 y Z shunt 2, pero no nos sirve de nada. No ayuda en el cálculo, por lo tanto no voy a realizar el cálculo de esas dos variables. Después, acá, para convertir un estrella a delta, en el numerador tenemos que multiplicar las combinaciones, las combinaciones de lo que es la impedancia en estrella. Si una de las ramas de la impedancia estrella se llama A, la otra se llama B y la otra se llama C, tendríamos en el numerador A por B, A por C y B por C, ¿no es cierto? Y se debe dividir entre la impedancia opuesta a la que deseamos calcular en la conversión estrella a delta. En este caso, acá yo necesito calcular esta reactancia, la que está en la parte superior, la reactancia envío-recibo. La que es opuesta a esta reactancia en el equivalente estrella es Z de ella. ¿No es cierto? Entonces reemplazamos eso en lo que es la fórmula, pero nosotros sabemos que la impedancia de falla tiene un valor igual a 0. Cualquier magnitud sobre 0 es infinito. Entonces, esta sería la reactancia envío-recibo en condición de falla. Ahora, lo que realmente nosotros necesitamos de la condición de falla es determinar la curva característica potencia-ángulo. Esta curva que tengo acá en la parte izquierda, la cual nosotros podemos calcular. En este caso, la única información que necesitamos es la tensión envío, la recibo, la reactancia envío-recibo y multiplicado todo eso por la función seno de delta. La tensión envío es un valor que se mantiene constante por la constante de tiempo del generador. Como es una constante bastante grande, asumimos que este valor varía muy lentamente. Así, varía tan lentamente que para nosotros es constante. La tensión recibo tiene un valor de 1 por el despacho y esta tensión corresponde a un generador barra infinita. Este es un generador que es tan robusto que nada de lo que nosotros hagamos va a modificar esta tensión. Y en el denominador lo que es la reactancia envío-recibo, que en este caso tiene un valor de infinito. En este caso la función potencia versus delta tiene un valor de 0. Es decir, es un valor constante igual a 0. Entonces, ¿cuál sería la condición de la red que nosotros debemos analizar en este caso? ¿Dónde está? Acá. Voy a copiar esta gráfica para poder analizar nosotros el comportamiento. Ya estamos en
una etapa avanzada del ejercicio ya se ha determinado lo que es la condición normal, la condición de falla y la condición post falla. Acá voy a modificar la condición de falla. Acá todo esto corresponde a otro ejercicio, en este caso no nos colabora, y ahora sí. Listo. Bueno. ¿Cuál sería la curva de falla? Hemos dicho que tiene un valor de 0, ¿no es cierto? Es 0 por el seno de delta, pero es un valor 0 constante, es decir, va a tener un valor que lo voy a graficar acá. Estaría paralelo al eje X. No, esto está mal. Ahora sí. Esta sería la curva de falla. Acá tenemos lo que es la curva en condición normal. Acá tenemos la curva en condición de falla. Y acá tenemos la curva en condición post falla. ¿Cuál es el punto inicial? Es el punto donde se iguala la potencia eléctrica, la curva verde, con la potencia mecánica, que es este punto. Ahora, ocurre un cortocircuito en la red. Estamos en este punto, en el punto 1. Ocurre el cortocircuito y lo que es el sistema cambia de la curva verde a la curva roja. Es decir, cambiamos a este punto. Este es el punto 2. Y ese mismo punto corresponde al ángulo inicial. Se está proyectado sobre el eje X. En ese instante tenemos una potencia mecánica que es superior a la potencia eléctrica durante la falla. Como consecuencia, el generador comienza a acelerarse. Se acelera como consecuencia del torque acelerante positivo. Acá podemos realizar el análisis. Uno es definiendo cuál va a ser el tiempo y el ángulo que se va a mover la protección en función a los datos de la protección. Pero es mucho más fácil determinar el ángulo crítico y el tiempo crítico. Por ese motivo vamos a hacer eso. El ángulo crítico es el ángulo que nos permite igualar el área de aceleración con el área de frenado. El área de aceleración sería esta. Y el área de frenado corresponde a esta otra área. Ya les dije que el área de frenado puede llegar hasta lo que es el ángulo máximo, este ángulo que está acá. El ángulo máximo corresponde a la intersección entre la curva en color naranja con la potencia mecánica. Es la última curva eléctrica intersectada con la curva mecánica. Ese es el ángulo máximo. Observen, ¿qué pasa si nosotros generamos una operación de las protecciones en este punto? La curva en color celeste. Si yo termino de achurar lo que es la parte de aceleración y la parte de frenado, podemos ver que el área de frenado es ligeramente superior al área de aceleración, ¿no es cierto? Entonces, voy a utilizar otra curva, un poco más a la derecha, para intentar representar correctamente el área de aceleración con el área de frenado. No, mucho más grande el área de aceleración. Ahí más o menos parecen estar iguales. Entonces, el área de aceleración es esta. Y el área de frenado va a ser todo esto. ¿No? Ese ángulo, el ángulo que me permite igualar ambas áreas, para nosotros se denomina lo que es el ángulo crítico. Ese ángulo crítico está asociado al tiempo crítico. Entonces, una forma fácil de poder realizar el análisis es esta.
determinar el ángulo crítico y el tiempo crítico, y esa información compararla con las protecciones. De esa forma podemos generalizar mucho más fácilmente la respuesta que vamos a dar con respecto a el comportamiento dinámico del sistema generador contra barra infinita. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder realizar el cálculo? Nosotros vimos acá que el coseno del ángulo crítico es igual ¿a qué? En la clase anterior tenemos lo que es la fórmula. Esta fórmula me dice que acá la potencia mecánica menos el ángulo máximo menos el ángulo inicial, todo esto más la potencia máxima post falla multiplicada por el coseno del ángulo máximo menos la potencia máxima durante falla por el coseno del ángulo inicial. Todo eso se debe dividir entre la potencia máxima post falla menos la potencia máxima durante falla. ¿Qué información voy a utilizar acá? Nosotros, ¿recuerdan este resumen? ¿Dónde está? Acá. Este resumen lo voy a copiar. Básicamente todo se mantiene, excepto lo que es las condiciones finales. Estas serían las variables más importantes del sistema. Es un resumen de lo que se ha analizado. Veamos qué es lo que tenemos. Condición normal, todo se mantiene. Condición de falla, esto ha cambiado. La reactancia envío-recibo hemos dicho que tiene un valor de infinito. Y la potencia máxima durante falla tiene un valor de 0. El resto se mantiene. Después, ¿qué otra información necesito aparte de este resumen para poder realizar el cálculo? Observen, solamente me faltaría el ángulo máximo. Pero el ángulo máximo, ustedes observen, corresponde a este punto que estoy señalando con el puntero rojo. Ese punto corresponde a la intersección de la curva post falla con la curva mecánica. Casualmente es el mismo ángulo máximo que para la condición, para el inciso A que hemos analizado, ¿no es cierto? Entonces podemos rescatar esa información. ¿Dónde está? Acá. Entonces tenemos que el ángulo máximo tiene este valor. Vamos a copiarlo. Entonces, en resumen, ahora tenemos toda la información necesaria y podemos realizar los cálculos. Ese es el ángulo máximo, estaría en grados, y también necesitamos este ángulo en radianes. ¿Por qué motivo? Porque en la fórmula en la cual vamos a utilizar estos datos, estamos multiplicando ángulos por la potencia mecánica. Siempre que ustedes realicen una combinación o operaciones aritméticas con grados, están obligados a trabajar en radianes. Reemplazando valores, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a la potencia mecánica. Tenemos ese valor acá, del flujo de carga. La potencia mecánica vale 1. A ver, un segundito acá.
Hola, ¿pueden ver mi pantalla? Y aparentemente algún problema. Hola, ¿me escuchan? Sí, te ves pantalla. Tengo algún problema acá con lo que es esta pizarrita, no sé por qué está fallando. A ver, voy a ver un segundito, por favor. Perfecto, continuamos. Entonces, reemplazando valores que tendríamos, el coseno del ángulo crítico va a ser igual a la potencia mecánica, que es 1.5, multiplicado por el ángulo máximo en radianes, que tiene un valor de 2.40288, menos el ángulo inicial, que tiene un valor en radianes de 0.5117, más la potencia mecánica post falla. La potencia mecánica post falla tiene un valor de 2.2277, multiplicado por el coseno del ángulo máximo. Acá, ya vimos algo la clase pasada. En este primer término que nosotros tenemos acá, ustedes sí o sí tienen que utilizar esto en radianes. Esto tiene que estar en radianes. En cambio, acá en las funciones trigonométricas, ya el coseno del ángulo máximo, debo utilizar el ángulo eh, en el formato en el cual esté manejando yo las funciones senoidales. Para no provocar confusiones, voy a continuar con los radianes. Acá tendríamos el ángulo máximo es 2.40, 2.88 menos la potencia máxima durante la falla. En este caso sabemos que la potencia máxima es 0. 0 por cualquier cantidad va a ser 0 nomás. Entonces, esta fórmula es modificada por este término. El denominador, la potencia máxima post falla, es 2.2277 menos 0. Entonces, acá ustedes verán, repito, acá en las funciones coseno, depende de lo que es la calculadora. Ahora, si ustedes evalúan esta expresión, el coseno del ángulo crítico para una falla trifásica, tenemos que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a un valor. Y el ángulo crítico va a ser igual a, para este caso de una falla trifásica, 57.72 grados. Ese es el ángulo crítico, este es el valor que debemos calcular. Como ustedes verán, este ángulo es mucho más chico que para el caso anterior, ¿no es cierto? Ahora, una vez que ustedes han hallado el ángulo crítico, lo que nosotros necesitamos hacer es determinar el tiempo crítico. ¿Cómo hallamos el tiempo crítico? Tenemos una expresión que nos dice que el tiempo para cualquier instante, para cualquier condición, en este caso el tiempo crítico va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces h dividido entre omega, multiplicado en el numerador por lo que es el ángulo crítico menos el ángulo inicial. Esto tiene que estar dividido entre lo que es la potencia mecánica menos la potencia máxima durante falla multiplicada por el seno del ángulo inicial. Reemplazando valores en esta expresión, ¿qué tendríamos? Tendríamos el tiempo crítico, va a ser igual a... Y la clase pasada les di el dato de la constante de inercia h, es igual a 4 segundos para este generador. El ángulo crítico
En este caso, el ángulo crítico corresponde a 57.72 grados. Voy a utilizar algunos decimales más. 21.75. Esto lo llevamos a lo que son radianes. Es igual a 1.074 radianes. Ya reemplazando en la fórmula de radianes que tendríamos acá, el ángulo crítico es 1.00774, no, 744, perdón, menos el ángulo inicial, que es 0.511. Y todo eso debe estar dividido entre omega. Omega es 2 por la frecuencia, que son 50 hercios. La potencia mecánica en este caso es 1.5. La potencia máxima durante falla es 0 multiplicado por el inicial. Pero 0 por cualquier cantidad es 0 nomás, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes evalúan esta expresión, lo que se va a hacer es se va a determinar un tiempo crítico de 0.129773 segundos. Voy a multiplicar por 1000 y tendríamos que esto es igual a 129.73 milisegundos. ¿Cuál es la diferencia entre una falla trifásica y una falla bifásica a tierra? La diferencia tal que ustedes tienen para ambos tipos de falla es que una falla trifásica solo puedo aguantar 129 milisegundos. Al contrario, una falla bifásica a tierra se puede aguantar lo que es hasta 191 milisegundos. Es decir, puedo estar por una fracción de tiempo más con falla. Esto es lo que quería que vean. Las fallas trifásicas son mucho más severas para la red eléctrica. Es decir, su afectación desde un punto de vista de corrientes de falla, desde un punto de vista dinámico de estabilidad, es mayor. Entonces, con esto tendríamos la información que nos han solicitado. Pregunta. Les dije que las protecciones operaban en 150 milisegundos. Si la protección opera en 150 milisegundos y el tiempo crítico es de 129, ¿qué pasa con este sistema? ¿Estable o inestable? Inestable. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Ustedes, ¿qué es lo que encuentran ante un problema de inestabilidad? Es decir, cualquier rato ocurre una falla trifásica en la red. Y esa falla trifásica me puede llevar este sistema a lo que es una pérdida de sincronismo. Me puede llevar a una condición de operación que no es adecuada. ¿Qué podríamos hacer para resolver este problema? Una solución que es muy rápida es el de modificar lo que son los interruptores. No sé si en subestaciones les han comentado con respecto a lo que son los interruptores de gran volumen de aceite. Son interruptores antiguos, son interruptores bastante grandes y tienen como elemento dieléctrico en cada uno de los polos aceite. Gran cantidad de aceite que hace como elemento dieléctrico en el polo. Estos interruptores son bastante antiguos.
Y en los libros van a encontrar que el tiempo de operación de lo que es una protección estándar de ese tipo más el interruptor estaba aproximadamente alrededor de los 300 milisegundos. Hoy en día, la tecnología en interruptores ha mejorado bastante. Se tienen los interruptores de pequeño volumen de aceite, interruptores de vacío, interruptores de SF6. Por ejemplo, un interruptor de SF6 está utilizando en cada uno de los polos un gas que es hexafluoruro de azufre, comúnmente denominado SF6. Y este es uno de los últimos interruptores que se está desarrollando para lo que es la industria eléctrica. El SF6 tiene propiedades dieléctricas buenísimas y con este tipo de interruptores más una protección estándar asociada a este equipo, tenemos un tiempo de operación de las protecciones que está alrededor de 3 ciclos. O sea, el fabricante puede garantizarnos una interrupción de una corriente de cortocircuito en 3 ciclos. Eso es para nosotros 60 milisegundos. Pregunta. Aquí me dicen que la protección opera en 150 milisegundos. ¿Qué cosa podríamos proponer como solución al problema que tenemos? Obviamente, por el tiempo de operación de esa protección, nosotros sabemos que es un interruptor que no es de gran volumen de aceite, pero tampoco es de los mejores de hexafluoruro de azufre. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es pedir que se modifiquen los interruptores y las protecciones de tal forma que de tener una respuesta más rápida. Podemos pedir que se instale un interruptor de SF6 con una protección rápida. Entonces, acá ustedes están viendo de una manera muy sencilla cuál es la influencia de las protecciones. Ese es el tiempo de operación de lo que son los interruptores, pero ¿qué es lo que pasa con las protecciones? Nosotros tenemos protecciones, lo mejor de lo mejor para una línea de transmisión, una protección 87L, una protección 87L es un diferencial de línea. El fabricante nos dice típicamente que esto va a abrir en 80 milisegundos. Estamos hablando protección más interruptor. Pero en los estudios eléctricos se toma en cuenta 100 milisegundos. ¿Por qué motivo? Tenemos un 20 milisegundos de margen de seguridad por si acaso. Después tenemos lo que es protección de distancia, protección 21, que es protección de distancia. Esta protección, dependiendo de cuál sea su zona de protección, puede llegar a operar en tiempos de 100 milisegundos hasta lo que es 420 milisegundos en zona 2. Estamos hablando de que es casi 4 veces más lenta que un diferencial. Y después tenemos lo que son las protecciones 67, protección 51, etcétera, protecciones que son instaladas en lo que son nuestras líneas de transmisión. Pero estas líneas, y normalmente estas protecciones, las 51, normalmente son de tiempo inverso. Esto es sobre corriente de tiempo inverso. Dependiendo del ajuste que ustedes realicen, esta protección puede llegar a operar hasta en 3 segundos. ¿Por qué motivo? Por la dificultad en lo que es la coordinación de las protecciones. Dependiendo de la política que cada empresa utilice para lo que es la coordinación de las protecciones, estas protecciones deben coordinar con las protecciones de sobrecorriente de transformadores, deben coordinar con las protecciones de sobrecorriente de generadores.
Es decir, cuando yo tengo un cortocircuito en la red, las corrientes de falla incrementan. Y ese incremento en las corrientes de falla, la protección de sobrecorriente desafortunadamente solamente puede pensar el incremento en la corriente. No puede ver lo que es la dirección de la corriente. Por ese motivo es que estas protecciones pueden llegar a ser lentas después de coordinar las protecciones. O sea, no es porque sea una protección mala, sino es que al trabajar en redes malladas, ya una protección de sobrecorriente no es adecuada. No es totalmente adecuada por el tema de que es difícil ver de dónde está viniendo la falla, y en un sistema mallado eso es importantísimo. La protección 67 es protección residual a tierra, que esta puede operar en tiempos de 250 milisegundos aproximadamente, hasta tiempos que están en el orden de los segundos. Nuevamente, esto es por el tema de coordinación de las protecciones. La protección de distancia se puede mejorar si nosotros utilizamos lo que es teleprotección. Estamos hablando 21, distancia con teleprotección. ¿Qué es la teleprotección? La teleprotección es comunicación en las protecciones. En una línea de transmisión, en un sistema mallado, nosotros tenemos este tipo de topología, que tienen interruptores, que tenemos interruptores. En este caso, yo puedo tener varios generadores en la red. La gran dificultad con una red mallada es la siguiente. Cuando yo tengo un cortocircuito, si esas protecciones llegan a abrir, si se comanda la apertura de este interruptor y si se comanda la apertura de este interruptor, existen varias fuentes que pueden alimentar el cortocircuito. Este generador puede alimentar el cortocircuito por este camino, pero también se puede alimentar el cortocircuito por este otro camino. Entonces, el hecho de tener dos extremos que alimenten la falla dificulta lo que es el tema de selectividad. Para que esa es la gran dificultad de estas protecciones, la protección 51 y 67. La protección de distancia con teleprotección lo que hace es a estas dos protecciones que tenemos acá, las comunica, es decir, mando una señal de comunicación de este relé al otro relé y este manda una señal de comunicación a este otro relé. Hablan entre los dos relés y se comunican. Dicen, tú, ¿dónde estás viendo la falla? Adelante, yo también. Entonces la falla es en nuestra línea y abren las dos. ¿Por qué motivo? Porque la falla podría darse, por ejemplo, acá, en el punto 2, la falla 2 y la falla 1. La falla 1 está dentro de la zona de protección de este interruptor, pero la falla 2 no, porque está atrás. Entonces, ese tipo de situaciones se producen en la vida real y los interruptores pueden acelerar su comportamiento con lo que es teleprotección, es comunicación. En estos casos, la protección puede operar de tiempos de 120 milisegundos a lo que es 420 milisegundos. De 120 hacia 420 milisegundos. Entonces, como ustedes verán, entre instalar una protección u otra sí existe diferencia. Dependiendo del tipo de protección que yo vea y la dificultad que yo tenga para la coordinación de las protecciones, una protección es mejor que otra. Pero no solo eso, también tienen que revisar la tecnología del interruptor. Pero básicamente hoy en día todo el mundo utiliza SF6 y el problema, el mantener lo que es las condiciones adecuadas en el problema de estabilidad, está básicamente respaldado por el tiempo de operación de las protecciones. Perfecto, pero si esta protección, la 87, es la mejor, ¿por qué no la instalo en todo lado? Porque evidentemente es la mejor, pero es la más cara. Entonces, como es la más cara, ya debo ver
si vale la pena realmente emplear ese tipo de protección. Una protección que es algo más barata es la protección 21 con teleprotección y la protección 21 convencional. Básicamente hoy en día las empresas del sistema eléctrico boliviano utilizan esto. 21 con teleprotección es la protección más empleada, pero últimamente, y con el tema de la rebaja en lo que es las tecnologías de los relés, se está utilizando mucho protección diferencial de línea. Por el tema, además de que tenemos fibra óptica que nos permite comunicar un extremo con el otro. Entonces, ustedes verán que tanto la teleprotección como el diferencial de línea requiere tener medio de comunicación. Pero para un diferencial de línea la comunicación debe ser muy, muy confiable. Estamos hablando de fibra óptica. Entonces, como ustedes verán acá, yo puedo seleccionar qué protección emplear para una línea de transmisión. Acá, si me dicen que se está instalando una protección que opera en 150 milisegundos y el tiempo crítico es inferior, vamos a tener una condición que es inestable. El sistema es inestable para una falla trifásica con impedancia de falla igual a 0. Para esta condición, la pregunta es ¿cuán probable es que ocurra una falla trifásica? ¿Ocurre o no ocurre? Por más extraño que parezca, ocurre. Más que como una falla trifásica, ocurre como una falla monofásica, la cual evoluciona a una falla trifásica. ¿Quién se acuerda la falla de abril del 2018? En Elfec, ¿qué ha pasado en Arocagua? Ha habido una falla en el secundario del transformador de la subestación Arocagua, perdón. La protección no ha podido despejar la falla, se ha producido el arco en el transformador, en el lado de media tensión. Ese arco ha provocado el flameo del lado de alta tensión. Ahí teníamos una falla trifásica en la subestación de 115. En esa condición, el sistema solo podría aguantar este tiempo, 129 milisegundos. Si la protección fuera esta, que abre en 150, tendríamos una pérdida de sincronismo de forma inevitable. Entonces acá, recomendaciones para que el sistema sea estable, debemos instalar una protección más rápida, una protección que opere por lo menos en un tiempo menor a 129. Con 100 milisegundos estaríamos a buen resguardo. Bueno, ese es el inciso B. ¿Alguna duda con respecto a este inciso B? Perfecto, entonces pasemos a lo que es el inciso C. El inciso C es calcular la estabilidad del sistema, calcular el tiempo crítico y el ángulo crítico para una falla bifásica. ¿Qué es lo que cambiaría con lo que hemos visto hasta el momento? Hemos dicho que el cortocircuito no afecta a lo que es la condición normal y la condición de post-falla. Sí le afecta a la condición de falla, por lo tanto vamos a decir lo siguiente. La condición normal es idéntica al inciso A. La condición post-falla es idéntica al inciso B. ¿No es cierto? Perdón, al inciso A también. Bueno, en realidad en A y B son lo mismo, ¿no? ¿Cómo deberíamos analizar lo que es la condición de falla? Acá tenemos lo que es la condición de falla.
dicho que necesitamos lo que es la red de secuencia positiva, la red de secuencia negativa y necesitamos conectarlas de la forma correcta. ¿Cuál es la red de secuencia positiva? Red de secuencia positiva. Tenemos acá el generador, la impedancia del generador, impedancia del transformador, impedancia de las dos líneas de transmisión y lo que es el generador barra infinita. Acá tendríamos tierra y esto se viene acá. ¿Dónde ocurre el cortocircuito? El cortocircuito ocurre en esta barra. Saco una rama, saco otra rama. ¿Qué es lo que pasa con la red de secuencia negativa? La red de secuencia negativa sería esta. La misma red, pero sin fuentes. Esta es la red de secuencia negativa. Y finalmente, cuando trabajamos con componentes simétricas, debemos trabajar con lo que es la red de secuencia cero. Tiene esta conexión. Esta es la red de secuencia cero. Pero ¿qué es lo que me dice la teoría de componentes simétricas? Este es el punto de falla, este es el punto de falla en las tres redes, pero para un cortocircuito bifásico a bifásico no participa la red de secuencia cero, no la necesita. Sin embargo, el conexionado se debe realizar de esta forma. Esto es equivalente, si nosotros simplificamos esta red, tendríamos lo siguiente. Si nosotros llegamos a simplificar la red de secuencia positiva, vamos a obtener esto. Esta es la red de secuencia positiva y nosotros vamos a llegar a simplificarla hasta este punto. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia ficticia de falla para este caso? Tenemos acá, se ha realizado una simplificación de la red de secuencia positiva y tenemos lo que es esta condición. Acá, en el círculo que está achurado, en línea segmentada, necesitamos colocar la impedancia ficticia de falla. Si ustedes observan con calma, el equivalente, acá lo que tiene que ir es lo siguiente. Acá tenemos, acá lo que tenemos que colocar es una impedancia que es igual a la impedancia equivalente del sistema en la secuencia negativa. Es decir, para este caso particular, para una falla bifásica, la impedancia ficticia de falla va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a Z2. Lo pondremos de forma correcta. Es la impedancia equivalente de secuencia negativa de toda la red. Esto es si Z de falla es igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el equivalente de este sistema en condición de falla? En condición de falla nosotros tendríamos este sistema y tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto vale el Z equivalente de secuencia negativa? Por favor, vayamos a un caso anterior. ¿Dónde está esto? Aquí está. La impedancia equivalente de secuencia negativa, es decir, la simplificación de toda la red de secuencia negativa entre el nodo en cortocircuito y tierra, tiene este valor. Tiene un valor de J 0,8571.
Entonces acá tendríamos, esto va a ser igual a J 0.085, ¿no? J 0.08571. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos la reactancia que conecta de forma directa el nodo envío con el nodo recibo. Acá, tal como está el diagrama, no existe una impedancia que conecte de forma directa los dos nodos. Pero podemos nuevamente realizar una conversión de lo que es estrella hacia delta y tendríamos lo siguiente. Tendríamos una conversión. Acá tendríamos este sistema, se va a convertir en, acá tengo un generador, nodo envío. Voy a modificar ligeramente esto para que se vea el sistema. Y acá tendríamos una impedancia que se va a 10. Esta impedancia vale J 0.25, esta J 0.15 y esta J 0.08571. Ahí se puede ver claramente que no existe una impedancia que conecte de forma directa el nodo envío con el nodo recibo. Pero podemos realizar una conversión de esta estrella a una conexión delta. Que es esta. Y en la conexión delta sí existe una impedancia que conecta de forma directa los dos nodos que están en análisis. ¿De qué nodos estamos hablando? Estamos hablando del nodo envío con el nodo recibo. Entonces, esta va a ser la reactancia envío-recibo en condición de falla bifásica. Acá, si nosotros obtenemos esta expresión, tenemos que la reactancia envío-recibo va a ser igual a factorizo J. ¿Qué valores tendríamos acá? En el numerador, para convertir de estrella a delta, tiene que estar la combinación, la multiplicación de combinaciones posibles, ¿no es cierto? Estamos hablando de 0.25 multiplicado por 0.15 más 0.25 multiplicado por 0.08571 más 0.15 multiplicado por 0.08571. Es decir, A por B, A por C y B por A, ¿no es cierto? Dividido entre la impedancia opuesta a la cual deseamos calcular. Yo quiero calcular la reactancia envío-recibo, el opuesto es este valor. Es 0.08571. Si ustedes calculan la reactancia envío-recibo en esta condición, tenemos que, para este caso particular de una falla bifásica, la reactancia envío-recibo es igual a para una falla bifásica, esto es 2.7888. Perdón, estoy cometiendo acá un error. Este valor es muy alto. Ahora sí. La reactancia en condición de falla es igual a 0.8375 unidades por unidad. Pero lo que realmente nos sirve no es la reactancia envío-recibo, lo que realmente nos sirve es la curva de comportamiento del sistema en condición de falla. ¿Cómo se determina la curva de comportamiento en condición de falla? Tenemos que la curva de potencia versus delta va a ser igual a tensión envío por tensión recibo dividido entre la reactancia envío-recibo por el seno de delta, ¿no es cierto? De los cálculos anteriores tenemos que la potencia versus delta va a ser igual a 1.22.525 multiplicado por 1 dividido entre... Acá en el denominador estamos analizando la condición de falla.
Por lo tanto, aquí se debe utilizar la reactancia envío-recibo en condición de falla, que es esta. Esta es una fórmula que es real, es decir, se ha eliminado intencionalmente el operador complejo J, seno de delta. Si ustedes evalúan esta expresión, tenemos que la potencia versus delta va a ser igual a, en este caso, 1.4629 multiplicado por el seno de delta. Es decir, esta es la curva de comportamiento del sistema en condición de falla. Esta es la característica potencia-ángulo y se determina con esta reactancia, ¿no es cierto? Ahora, a esta expresión nosotros le hemos dado un valor especial, ¿no es cierto?, a esta constante. Esta constante se le llama la potencia máxima en condición de falla. Porque toda la curva, en el mejor de los casos, puede llegar hasta ese valor. Es decir, no puede adoptar un valor superior cumpliendo con leyes físicas, ley de Ohm, ley de Kirchhoff de corrientes, ley de Kirchhoff de tensiones. Ahora ya tenemos todo. Vamos a realizar lo que es el análisis de la condición de falla. Voy a copiar esto, que tendríamos, básicamente el análisis va a ser el mismo, ¿no es cierto? Vamos a repetir lo que realmente es útil. Lo que realmente es útil es esto. De acá lo vamos a volver a calcular. De acá lo vamos a volver a calcular. Vamos, lo que queremos nosotros es determinar el comportamiento de este sistema para una falla que es bifásica. ¿Cómo cambia el sistema en caso de una falla bifásica? La condición normal es la misma, es decir, la curva en color naranja tiene ese valor. La curva en condición normal es la curva verde. Y acá a este sistema lo que vamos a hacer, se le aplica una falla que es bifásica. En el caso particular de una falla bifásica, hemos determinado en un paso anterior que esto es igual a el siguiente valor. Acá, esta curva debe tener un valor máximo de 1.4629. Acá tenemos el valor de 1, el valor de 1.5, entonces va a estar en un punto ligeramente inferior a este valor, por ejemplo acá. Y esta va a ser... Esa más o menos... Esa más o menos es la curva del sistema en condición de falla. ¿Qué falla? Bifásica. ¿Qué es lo que está provocando una falla bifásica? El sistema se encuentra en el punto 1. En ese instante ocurre un cortocircuito bifásico en la barra 3. Como consecuencia de ese cortocircuito, el sistema cambia de la curva 1 a la curva roja. Y este sería el punto 2. Como ustedes verán, la potencia mecánica es superior a la potencia eléctrica y en ese caso el sistema tiene una potencia acelerante positiva. Esa potencia acelerante positiva va a provocar que el sistema comience a acelerarse. Cuando el sistema se acelera, el ángulo comienza a crecer, el sistema se desplaza hacia la derecha sobre la curva roja. Y en cierto momento, la protección opera y lo que hace es provocar un cambio de la curva roja a la curva verde. Acá vamos a tener, esta es el área, y acá vamos a tener
Esta es el área de aceleración. Y esta que está a la derecha es el área de frenado. Como ustedes verán, esta falla no es tan severa para el sistema. ¿Por qué motivo? Ya a ojo podemos ver que el área que está en color rojo es más pequeña que para una falla bifásica a tierra y es más pequeña que para una falla trifásica, ¿no es cierto? O sea, esa es la gran ventaja de este método. Además de darnos conceptos muy ricos desde el punto de vista de estabilidad, también se puede ver gráficamente la influencia del tipo de falla. Entonces, les dije que la forma más simple es determinar el ángulo crítico, el tiempo crítico y comparar eso contra la protección. Acá, busquemos un ángulo que me permita igualar el área de aceleración con el área de frenado, que más o menos estaría por acá. ¿No es cierto? Veamos. Proyecto esto sobre el eje X. Este es el ángulo crítico. Si mi gráfico estuviera bien realizado, podríamos determinar con mejor precisión lo que es el ángulo crítico. Pero vamos a utilizar la fórmula para determinar el ángulo crítico. Acá voy a colocar los valores del resumen. En el resumen básicamente se mantiene todo, con la condición normal, la condición post falla. Pero la reactancia envío recibo, en este caso particular, tiene un valor de 0.8375. Y la potencia máxima tiene un valor de 1.4629. Eso me estoy olvidando. Acá ustedes tienen que tomar en cuenta que este punto corresponde a, si yo proyecto esto acá, hacia este punto corresponde al 1.4629 por unidad, ¿no es cierto? Ese es el valor máximo de la función senoidal que representa el sistema en condición de falla. El ángulo máximo, si ustedes se fijan, como la curva naranja no ha cambiado entre el inciso A, B y C, entonces este punto es el mismo, por lo tanto el ángulo máximo va a seguir siendo este mismo. Acá me estoy olvidando algo, esto es análisis por el método de áreas iguales para una falla bifásica. Entonces, la fórmula del ángulo crítico sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Y les dije que es válida siempre y cuando yo tenga lo siguiente: un área de aceleración, un área de frenado y un área común. Este es el área común. Entonces, como ustedes observarán, tengo tres áreas. Puedo aplicar esta fórmula. Empezando valores, ¿qué tendríamos? Tenemos que el coseno del ángulo crítico va a ser igual a la potencia mecánica, que es 1.5. El ángulo máximo en radianes es 2.40, 288 menos 0.5117, más, ¿cuánto va la potencia máxima post falla? Tenemos ese valor acá, 2.2277 multiplicado por el coseno del ángulo máximo, que es 2.4288, menos la potencia máxima durante falla, que para este caso particular de una falla bifásica tiene un valor de 1.4629 multiplicado por el coseno del ángulo inicial, que es 0.5117. Y todo esto debe estar dividido entre la potencia máxima post falla, que es 2.2277 menos 1.4629. Si ustedes evalúan esta expresión, vamos a tener que el ángulo crítico para este tipo de falla, que es bifásico, tiene un valor de 96.0
44,9 grados. Vamos a necesitar este valor en radianes, por lo tanto lo voy a convertir. Tenemos acá 96.4498. Esto es igual a 1.6833. Esto es igual a 1.6833,6 radianes. Este sería el ángulo crítico. Nosotros vamos a calcular el tiempo crítico. Para el tiempo crítico ya vimos que tenemos esta fórmula, ¿no es cierto? Ya les dije que esta fórmula tiene una característica importante. ¿Cuál es la característica? Esta fórmula es aproximada, excepto para la falla trifásica. Para la falla trifásica es exacta. Quiero calcular el tiempo crítico y esta es la fórmula. ¿Qué es lo que necesito? Los valores. Reemplazando valores, ¿qué tendríamos? Tenemos que el tiempo crítico va a ser igual a la raíz cuadrada de 4h, el dato es 4 segundos, es la constante de inercia de este generador. El ángulo crítico en radianes, en este caso es 1.68336, menos el ángulo inicial, 0.117, y todo esto dividido entre omega es 2 veces pi por la frecuencia, que en nuestro caso es 50 Hz, potencia mecánica 1.5, potencia máxima durante falla 1.46299, multiplicado por el seno del ángulo inicial, 0.5117. Si ustedes evalúan esta expresión, tenemos que el tiempo crítico es igual a... El tiempo crítico va a ser igual a 0.27595 segundos. Para que sea más fácil entender este número, lo voy a multiplicar por 1000. Estamos hablando de 275.95 milisegundos. Como ustedes verán, este tiempo es superior a la falla trifásica, es superior a la falla bifásica a tierra, porque este tipo de falla es más suave, le afecta en menor grado al sistema. Como le afecta en menor grado, puede estar más tiempo con este tipo de falla. Ahora, obviamente, no vamos a dejar que el sistema esté en condición de falla, ¿no es cierto? Vamos a generar que las protecciones operen y que la desconecten. En este caso, si las protecciones operan en 150 milisegundos, el sistema es ¿estable o inestable? ¿Qué me dicen? ¿El sistema es estable o inestable? Nosotros tenemos potencia versus delta, tenemos la condición normal, tenemos la condición de falla, tenemos la condición post falla, tenemos la potencia mecánica, y se ha determinado lo que es el ángulo crítico, y este está asociado al tiempo crítico. Este ángulo crítico, el tiempo crítico hemos dicho que es de 75 milisegundos. ¿Qué hemos dicho? Que si la protección opera antes de este tiempo crítico, el sistema es estable. Si la protección opera después del tiempo crítico, el sistema es inestable. Y para este caso nos dicen que nuestra protección opera en
150. 150 es menor a 275, sí, por lo tanto el sistema es estable. Con esto estaríamos concluyendo el inciso C. Vayamos al inciso D. Lo que estoy haciendo es les estoy mostrando todas las posibilidades, todas las combinaciones que existen para este ejercicio. Ya para un examen, básicamente bastaría con un inciso, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C o inciso D. Con uno solo tenemos suficiente para poder evaluar lo que es los conocimientos que tienen relativos a estabilidad por este método en un examen. Pero aquí quiero mostrarles el abanico de posibilidades porque realmente lo que importa es que ustedes se den cuenta la influencia del tipo de falla. Al final vamos a hacer un resumen para mostrarles esto. Inciso D. Calcular el tiempo y el ángulo crítico a una falla crítica monofásica con impedancia de falla igual a 0. Nosotros sabemos que la falla monofásica, un cortocircuito monofásico, solo afecta a una fase, ¿no es cierto? Acá, tal como hemos hecho en el caso anterior, nosotros decimos que la condición normal es igual al inciso A y la condición de falla es igual al inciso A. En realidad todo esto, ¿no? Todo es idéntico. Nosotros tenemos el sistema y la condición normal y la condición post-falla son idénticas. En la condición de falla, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para una falla que es monofásica, necesitamos la red de secuencia positiva, necesitamos la red de secuencia negativa y necesitamos la red de secuencia cero. Y estas redes deberían conectarse de esta forma. Esto con esto, esto con esto y esto con esto, a través de 3 veces la impedancia de falla. Ese debería ser el conexionado que nosotros debemos realizar para una falla monofásica. Si ustedes analizan ese comportamiento en la impedancia ficticia, acá tendríamos lo siguiente. La impedancia ficticia de falla va a ser igual a la siguiente combinación. Acá tenemos la impedancia equivalente del sistema en la secuencia positiva, más la impedancia, no, estoy haciendo, a la secuencia negativa, más la impedancia equivalente del sistema a la secuencia 0, más lo que es 3 veces z de falla. Eso significa que la impedancia ficticia de falla para una falla monofásica es esta. Acá. ¿Qué tenemos? Entonces, esto es igual a la impedancia ficticia de falla. Para una falla monofásica. Ya realizando una simplificación, ¿qué tendríamos? Realizando una simplificación del tema, tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto valen esta simplificación de estas instancias? Acá la impedancia equivalente de secuencia negativa. La hemos calculado en un paso anterior, ¿no es cierto? Para este sistema, si yo lo reduzco en la secuencia negativa en la barra 3, tiene esto es J 0.085 sistema 71. La impedancia equivalente de secuencia 0, valor de J 0.075. Y la impedancia de falla para este ejercicio hemos dicho que tiene un valor de 0, ¿no es cierto?
Ahora, si nosotros simplificamos estas puntos, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá el generador, una cierta impedancia, el generador, y esto se va a tierra, y acá tendríamos una impedancia que se va a tierra. Entonces, lo que necesitamos es una reactancia que conecte de forma directa el envío con el recibo. Si yo trabajo con lo que es el delta, no puedo realizar una conexión directa, perdón, en la estrella, entonces, pero sí con el delta. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Esta impedancia vale J0.25, esta impedancia vale J0.15, y la suma de la secuencia negativa más la secuencia cero tiene un valor de esto tiene un valor de J 0.16 0.71. Entonces, acá, ¿cuál es la reactancia que conecta de forma directa el envío con el recibo? Esta que está acá. Existen otras reactancias, una impedancia shunt 1, una impedancia shunt 2, que las podemos calcular, pero no nos sirve de nada. No nos da útil para este ejercicio. Entonces, acá nos tenemos lo siguiente. Una información que la reactancia envío-recibo es igual a factorizo J. Acá tendríamos en el numerador la combinación, la suma de las combinaciones multiplicadas, 0.25 por 0.15, pues más 0.25 multiplicado por 0.16071 más 0.15 multiplicado por 0.16071. Dividido entre el opuesto al que deseo calcular. Deseo calcular esta reactancia envío-recibo, el opuesto es 0.16071. Y acá tenemos que, por favor, acá deben darse cuenta que estoy factorizando J, ¿no es cierto? Para no multiplicar en cada uno de ellos es mucho más simple. Acá tendríamos que la reactancia envío-recibo para una falla monofásica tiene un valor de 0.6333 ohms. Esta es la reactancia envío-recibo en condición de falla monofásica. Como ustedes han visto, para cada tipo de falla esto va cambiando, ¿no es cierto? Acá, un valor que nosotros necesitamos es la reactancia envío-recibo, pero lo que realmente nos sirve es la curva potencia versus delta, que es tensión envío por tensión recibo dividido entre la reactancia envío-recibo multiplicado por el seno de delta. Acá, de los casos anteriores podemos determinar que la potencia versus delta es igual a 1.22525 multiplicado por 1 por el seno de delta. Acá debemos utilizar esta reactancia, ¿no es cierto? Reactancia envío-recibo, que tiene un valor de 0.6333. Y acá tendríamos que la potencia versus delta va a ser igual a para una falla monofásica, esto tiene un valor de 1.9346 multiplicado por el seno de delta. A esta constante nosotros le hemos dado un nombre especial. ¿Qué nombre es? La potencia máxima en condición de falla. Este sería el comportamiento de la red en condición de falla. Ahora, hagamos el análisis por el método de áreas iguales. Este es el método de áreas iguales. Voy a hacer una copia. Acá. ¿Cuál va a ser el comportamiento del sistema? Necesitamos realizar el análisis para una falla. Primero es monofásica. Segundo, esta no es la curva de falla. La curva de falla ha cambiado y es
La voy a graficar a continuación. Esto de acá lo vamos a calcular nuevamente, no me sirve. De acá cambia básicamente este valor, la curva post falla y la curva post falla. Y esto que está acá. También debemos modificar estos valores, ¿no es cierto? Ahora, lo que debemos hacer es graficar la curva de falla monofásica, es decir, modificar la curva en color rojo. Acá voy a modificar este valor. Por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a concluir este ejercicio. Quiero preguntarles si alguien tiene una duda con respecto a lo que hemos visto en la clase de hoy. Han agarrado el concepto de por qué un tipo de falla es diferente y por qué un tipo de falla le afecta a la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia. ¿Por qué una falla trifásica es más severa? ¿Por qué una falla monofásica es menos severa? ¿Está claro ese concepto? Bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto la clase pasada. Por un tema de tiempo voy a parar el ejercicio acá. Bueno, muchas gracias por su atención y buenas noches. Hasta la siguiente clase, que sería el jueves.